Mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase de la escuela dominical de esta mañana, que es de manera diferente, que es a través de estos videos, para meditar, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, en los conceptos que ya hemos visto, en lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, lo que ya hemos estudiado para tener nuestra visión y estar siendo afianzados en la fe que nosotros debemos defender. Antes de comenzar, quiero elevar una oración al Señor pidiendo primero por mi dirección y como también lo hacemos cuando estamos de manera presencial, pedir por vuestras oraciones. El Señor ya las conoce, nuestras necesidades que yo también tengo, ya como así cada uno de nosotros tenemos necesidades que queremos presentar delante del Señor. Pero por sobre todo, como decía el salmista en el Salmo 119, versículo 33, enséñame, oh Jehová, tus testimonios, que los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias en este día que podemos, junto a mis hermanos, compartir de esta manera en la cual la tecnología nos va a ayudar para llevar tu mensaje, para poder compartirlo. Señor, reconocemos ante ti, primeramente, que somos pecadores, de que tú has tenido misericordia de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Y tú nos has llamado para ser tus hijos, nos has demostrado una verdad. Y también en ese llamado nos deja implícito el que debemos, Padre Celestial, glorificarte. Glorificarte cuando damos testimonio de la fe que tú has puesto en nosotros. Glorificarte cuando conversamos con las demás personas acerca de lo que tú has hecho en nuestra vida, de lo que tú hablas en tu palabra y de cómo tú debes ser glorificado por esta creación, la cual la hiciste para servirte. Y también en esa gran misericordia que tú has tenido, nos has llamado para ser llamados hijos tuyos. Padre, quiero pedir por las peticiones que cada uno de mis hermanos tienen en forma especial, en cada una de las inquietudes de sus ansiedades que ellos tienen. Tú conoces también todas mis ansiedades y mis inquietudes. Pero como hablaba al principio, Señor, como dice el Salmo 119, repite una y otra vez, Señor, enséñanos tú, danos entendimiento, danos sabiduría, ayúdanos a andar en tus caminos. Ayúdanos, Padre Celestial, a no desviar. Y en esta hora, Padre bendito, sé tú, Señor, guiando mis palabras, todo lo que diga, para que tu nombre sea glorificado y para que, junto con mis hermanos, crezcamos en el conocimiento tuyo y también en esto de estar preparado para dar defensa de la fe que hay en nosotros. Padre, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Bueno, como estamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestra fe, voy a compartirles una vez más el versículo lema para este tiempo que hemos tenido, ¿ya?, que está basado ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 15, donde Pedro llama a sus lectores a que deben santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Como hemos leído ya una y otra vez, nosotros debemos estar preparados para dar defensa de la fe que hay en nosotros. Cuando comenzamos el curso hablamos de que para hacer apologética, ya, para hacer esta defensa, como nos manda este versículo, lo primero es que los hijos de Dios, ya, estamos llamados a presentar esta defensa con mansedumbre, con reverencia, ¿no es cierto?, entendiendo que podemos tener dos posibilidades. Una es para aquellos, como hemos dicho varias veces, que preguntan con sencillez y con sinceridad, y que es una posibilidad para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también es una oportunidad para defender de aquellos que derechamente quieren negar al Dios de las Escrituras, quieren negarlo. Nosotros lo que hacemos es defender nuestra fe,
Dios se defiende de manera absoluta porque Él es todopoderoso, es soberano, y lo que Él ha planteado, que al final del tiempo Él juzgará a todos. Comenzará por la casa de Dios, pero también a aquellos que le han rechazado, a aquellos que no han querido escuchar su mensaje, también serán juzgados. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? La palabra nos dice que lo hará con mucha misericordia, pero sobre todo con justicia y en santidad, porque Él es santo, es justo, misericordioso y amoroso. Pero en base a qué nosotros podemos afirmar todas estas cosas, en base a lo que hemos venido estudiando, lo que se ha estudiado durante todo este tiempo, ¿verdad? Y que queremos reafirmar en esta mañana para que nuestras vidas sean fortalecidas en tiempos que parecen difíciles, en tiempos que parecen de incertidumbre, más nuestra esperanza y nuestra fe está basada plenamente en lo que es la palabra de Dios. Y para ello quiero, mis hermanos, hacerles recordar a los adultos y también para que puedan reconocer a aquellos que no estuvieron en esas clases anteriores cuando hablamos del catecismo de Heidelberg, ¿ya? Nos tuvimos bastante tiempo estudiando y la primera pregunta del catecismo de Heidelberg nos dice así, y le hace una pregunta, porque los catecismos funcionan de esta manera, ¿no es cierto?, con pregunta y respuesta. Dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es el único consuelo sobre el cual nosotros debemos hacer defensa de lo que creemos, de lo que entendemos? ¿Ya? Y el catecismo da la respuesta. Dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer en tierra. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿verdad?, un resumen de lo que debiera ser nuestra esperanza, nuestro conocer del Señor, nuestro esperar y lo cual nosotros defendemos. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo, hemos sido amados por Dios en su misericordia, y el Espíritu Santo ahora nos guía para poder vivir, ¿ya?, de esta manera. Así que cuando nos toque defender a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, debemos hacerlo pensando de manera reverente, de manera con humildad, pero completamente convencidos y seguros de que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera razón por la cual un hijo de Dios, un cristiano, debe hacer apologética, primero es porque Dios así lo ordena en su palabra, de acuerdo a 1 de Pedro 15. Pero también tiene que ver con nuestra relación con Dios. No podríamos dejar, ¿verdad?, aunque dije que Dios no necesita que nosotros lo defendamos, pero sí defendemos lo que creemos, defendemos lo que Dios nos ha revelado y confirmamos que la palabra de Dios es verdad, ¿ya? Porque no se puede negar una verdad. Por esa razón, nuestra relación con la verdad, con el Señor Jesucristo, con Dios, es lo que también nos motiva, ¿ya?, para hacer esta defensa. Pero esta defensa con un propósito, como también lo hemos reforzado, el propósito de que las personas puedan conocer al Señor Jesucristo, puedan también entregar su vida a Cristo, puedan también alcanzar la vida eterna que solamente el Señor Jesús puede dar. Y para eso Dios nos ha llamado a nosotros, sus hijos, su iglesia, para comunicar las buenas nuevas, ¿ya? Entonces, la apologética, como hemos dicho en otras oportunidades, y lo repito, no es discutir por discutir,
sino un propósito claro: manifestar tanto el amor, la justicia y la misericordia de Dios para todos los hombres, mientras haya tiempo para que puedan ellos arrepentirse. Porque el apóstol Pedro en su segunda carta escribe: Dios no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso para con nosotros, para que todos vengamos al arrepentimiento, para que todos puedan venir al arrepentimiento. Por eso el Señor aún no vuelve, ¿ya? Y está esperando. Y este tiempo, aunque son tiempos difíciles, el Señor volverá, hará juicio, ¿ya?, sobre todos, conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, ¿ya? Un juicio justo, un juicio de misericordia, un juicio de santidad, ¿ya? En la cual los hijos, ya hemos visto muchas veces también, y lo vuelvo a recalcar, solamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros podemos estar confiados para ese día. Primera de Juan 4, 17 y 18 nos habla de que el amor de Dios es para perfeccionarnos para el día del juicio, para el día en que nosotros nos enfrentemos a Dios, para que llegara ese día, estar sin temor, siendo perfeccionados en el amor de Cristo. Así que, si quiere, anota la cita, la puede repetir en Primera de Juan capítulo 4, los versículos 17 en adelante nos hablan de este tema. Pero en este resumen y en este volver a retomar el propósito y el motivo, ¿ya?, es que nosotros, viendo lo que acontece hoy en día, podamos comprender, podamos entender, ¿no es cierto?, lo que está pasando, desde cuál es su origen, ¿no es cierto?, de ello, y tener respuesta para, con argumentos basados en la palabra de Dios y también en todo lo que Dios ha creado, porque todo el mundo de Dios, poder dar este mensaje con humildad, con reverencia, a aquellos que nos pregunten y a aquellos que quieran escuchar la voz de Dios y que Dios nos use para comunicar su santo evangelio, que es que las personas procedan al arrepentimiento. Entonces, lo primero que, ¿no es cierto?, ya nosotros, contra quienes tendríamos que dar respuestas primeramente, son los ateos, ¿ya? Aquellos que niegan a Dios, aquellos que quieren decir que Dios no existe. Y la Biblia trata de necios a los que dicen que Dios no existe, ya que existe tanta evidencia en la naturaleza, en la creación. Pero vemos que esa necedad se transforma en una negación constante para decir que Dios no existe, ¿ya? Y lo que se hace es poner la fe en otras cosas, poner la fe en lo que yo creo. Y al reconocer este tipo de personas que niegan a Dios, vamos a darnos cuenta que no es que nieguen a Dios, sino que su fe, ¿ya?, no existe, ¿ya?, en base al Dios verdadero, sino a otras cosas o a ellos mismos. Y los ateos, ¿no es cierto?, principalmente dicen que Dios no existe por una razón muy particular, porque si reconocen al Dios de la Escritura, y como también nosotros lo reconocemos, nosotros no solamente debemos honrarle al defenderlo, sino también en nuestra forma de vida, en nuestra forma de relacionarnos con mi prójimo. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso involucra cambios. Eso involucra también lo que el Señor ha denominado la santidad para su de vida, para con Él. Pero cuando el ateo dice que Dios no existe, principalmente quiere abrir la brecha para excusarse de las cosas que Él quiere ser, ¿ya?, de la forma de vida que Él quiere tener. Por eso vamos a través de lo que vamos viendo. El ateo ya niega a Dios y por ello quiere vivir una vida sin los estándares y sin la ley de Dios, sin las cosas de Dios.
Lo otro que también vimos en su momento fue cómo el evolucionismo, que fue adoptado por los ateos, y ya también lo he repetido otras veces, pero da una explicación del origen de las especies, pero no da una explicación a la primera especie que se creó, sino que, como el término dice, una evolución de especies a partir de una general o de algo que, más allá de dar una explicación real, podría dar una explicación en parte, y lo que el autor quiso decir Darwin en su momento era a lo que él podía ver y observar de cierta manera, pero no hay una explicación real en cuanto al verdadero origen de dónde surge todo, sino que el evolucionismo tiene que aceptar que existe una conjunción de la casualidad, de lo que es meramente al azar, ¿ya? Y se produce esta primeras especies que luego evolucionan, ¿ya? Y que ya hemos comentado también en otras oportunidades, lleva actitudes al hombre, ¿ya? Al no considerar a Dios, al considerarnos como una casualidad, a vejámenes y a menospreciar la vida del hombre. Eh, por eso el aborto, los magnicidios, matar a las personas que consideramos menores, por eso el desprecio por la vida humana. Y aunque muchas veces tanto el ateo acusan a Dios y a los cristianos de indolentes, ¿eh? Que olvidan del principal mandamiento que Dios nos ha dado, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso nos lleva también a poderle amarles a ellos para que conozcan al Señor. La otra forma que también vimos que se aleja de Dios fue el humanismo, ¿ya? Que el humanismo principalmente pone al hombre en el centro de todo y con una concepción, ¿ya? Como ya también ha dejado a Dios de lado el ateísmo, ¿ya? Deja de lado Dios y piensa que el hombre es bueno por naturaleza. Pero, ¿por qué existe la maldad hoy en el mundo? Comienzan todas estas ideas, concepciones, teorías para poder explicar el mal que existe en el mundo, ¿no? Y dentro de ellos, por supuesto, van a culpar a Dios, ¿no? Y por qué el mal existe, y es siempre una parte que nosotros debemos estar atentos. Todos los propósitos van a servir para Dios, pero Dios, en su misericordia, nos está llamando ahora al arrepentimiento. Él creó un mundo perfecto y el mundo va a terminar perfecto cuando Cristo muera. En este momento, Dios, en su misericordia, está llamando a su pueblo, a sus escogidos, de diferentes razas, de diferentes ideas, de diferentes formas de pecado, a que se conviertan a Él, a los cambios de vida para ser transformados en criaturas a la imagen de su Hijo. Y es lo que nosotros estamos haciendo, tratar de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay bondad en el hombre, sino que el hombre ha sido degradado totalmente a causa del pecado. Y por causa de eso se rebela contra Dios y se vuelve un círculo en el cual cada vez se vuelve más pecador. Pero Dios nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo para intervenir. Lo otro que también estuvimos viendo, ya que más adelante, que tanto el ateísmo como el humanismo han confabulado en parte con los avances de la ciencia para negar a Dios y volverse cada vez más ateo en cuanto a todas las concepciones. Y hemos llegado ahora a una sociedad que se ha tratado de definir como la posmodernidad, como un rechazo a lo que supuestamente no ha funcionado en los estándares, en las políticas y en las ideologías, a pesar de que siempre el hombre vuelve a la primera ideología que implantó Satanás ahí en el huerto del Edén, que es rebelarse contra Dios, ¿ya? Es buscar formas ya en las cuales decir que Dios no existe o que Dios se equivocó, que su palabra no es verdadera, ¿ya? Para querer tener esa paz que no puede encontrar, esa paz que solo Dios puede dar,
que como dice Pablo a los romanos, que nosotros, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y esa es la única paz que puede dar en nuestros corazones. Esa es la única paz que puede sustentar, como hablábamos al principio de la primera pregunta del Catecismo de Hegel. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Ya? El estar reconciliados con Dios, el saber de que aún estando muertos, creyendo en Jesucristo, tendremos vida y vida eterna. ¿Ya? Las, la, la cultura denominada posmoderna, pluralista en cuanto a las decisiones, es lo que en el último tiempo también hemos recalcado fuertemente. No existe, ¿verdad?, para las personas hoy en día una verdad, pero para nosotros sí existe, que es Jesucristo. Pero en eso lleva con algo aparejado. No existe una neutralidad de parte de los gobiernos, de parte de las personas en cuanto a lo que es la fe y la religión. Nosotros somos religiosos porque Dios nos creó religiosos, porque Dios nos creó a su imagen. Entonces, cuando un gobierno, una institución, una enseñanza dicen que ellos son neutrales o que no importa la religión que nosotros practiquemos, ya eso no es verdad. La Biblia habla de que existe el Dios único y verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra. Tanto en Isaías, desde el principio se nos presenta al Dios creador como único y verdadero. El Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, como veíamos en la clase pasada, de una manera diferente, con un mandato especial, el mandato cultural, el mandato que es que nosotros debíamos reproducirnos, nosotros debíamos juzgar la tierra, llenarla, labrarla, trabajarla, ¿ya? Tener esa comunión con Dios, ese es el principal propósito también en el cual Dios nos muestra, para lo cual nos fuimos creados. Sin embargo, todo eso comienza a cambiar. Ya, no comienza a cambiar, sino que todo eso cambia radicalmente a contar de Génesis 3, cuando entra el pecado en el mundo, ¿ya? En el cual tanto el hombre como la mujer son responsables. Y como la Biblia, gran parte, ha sido escrita para este mundo caído, muchas de las personas han tomado pasajes, ¿ya?, de manera aislada para criticarla, ¿ya?, y para atacar. Porque quieren atacar a Dios, quieren negar a Dios, quieren alejarse de Dios, no quieren seguir sus mandamientos, no quieren seguir, ¿ya?, lo que Dios nos manda, la obediencia, la humildad, sino que quieren aferrarse a la rebelión, a sus propias concepciones. Y aquí nosotros como cristianos también no estamos libres de tener este tipo de pensamiento. ¿Cuáles son? Yo me hago a Dios a mi manera, yo lo interpreto a mi manera. Y es por eso que es importante que nosotros podamos entender la escritura de la manera global, de la manera que está expresada, de los contextos en los cuales fue escrito, de la forma, ¿ya? Pero es básicamente también la escritura es tan poderosa, el Dios nos ha dado para que nosotros, aún sin todos los estudios que vamos a tener, por medio de la fe, podamos entender las cosas básicas para nuestra salvación. Y esa cual es, como dice Pablo a los Corintios, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios en la Biblia, nuestro gran fundamento, nuestra piedra angular, es Cristo y su muerte y su resurrección, para que nuestra confianza, como dice el Catecismo de Hegel, esté fundado, vida y muerte, es en él. Mis amados hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, he hecho este repaso en esta clase especial, pero tenemos desafíos por estudiar.
tenemos muchas cosas que contestar en cuanto a lo que la palabra de Dios nos habla. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de la pluralidad, de la verdad, de nuestra misión, pero vamos a tener que entrar también a otros pasajes, ¿ya? En el cual hicimos la introducción el domingo pasado de manera presencial, y ahora recordar también, para motivarle, ir al Génesis, capítulo 2 del Génesis, ¿ya? Y capítulo 1, que nos muestran dos enfoques de la creación, pero que sí nos dejan muy claro, ¿ya? En cuanto a lo que el Señor quiso. Dios nos creó varón y hembra. Dios nos creó en igualdad de dignidad, con roles diferentes, pero en igualdad de dignidad, ¿ya? Y no hay diferencia entre hombre y varón en cuanto al pecado. No hay diferencia en ese sentido. Tenemos roles diferentes, pero no en cuanto a la igualdad que tenemos ante Dios. Y eso es importante porque hoy en día también dentro de las corrientes se quiere negar lo que Dios hizo. Y la semana pasada leíamos en Génesis capítulo 2, ¿no es cierto?, que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno, se complementaran. De esa manera iban a estar completos. Tanto el hombre como la mujer estarían incompletos de esta forma que Dios creó al principio. Pero como ya mencioné anteriormente, a contar de que entra el pecado, se comienza a romper todo este equilibrio. Se comienza a romper lo que era la familia original, en la cual Dios la había creado desde un principio, que era un hombre y una mujer. Ese era el matrimonio, como base de una familia que se iba a constituir para la honra y la gloria. Y que Dios hizo en el principio. A lo mejor va a tener una pausa en el video, no ha fallado en mi grabación. Era para buscar y pedirles también que puedan buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, ¿ya? Del versículo 13 en adelante. Quiero leer, ¿ya? Para dar fundamento a lo que voy a comentar más adelante. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y luego da otras cosas considerando al repudio de la mujer. Y creo, mis hermanos, con esto, porque es importante el Génesis, que también fue citado directamente por nuestro Señor Jesucristo. En el principio, Dios nos creó con igualdad de dignidad. No había diferencias, ¿ya? En cuanto a complementarse como una unidad, no como dos personas, sino como una sola carne, ¿ya? Y eso es importante que nosotros lo retengamos. ¿Por qué? Porque lo que sucede luego de la caída y muchas de las leyes van en el sentido de una relación que está caída y de un hombre que va a actuar conforme a su pecado, conforme a lo que ya ha menospreciado. Por tal razón, mis amados hermanos, ¿ya? Eh, voy a dejar planteado que podamos estudiar de este pasaje, poder ver aquellos pasajes a los cuales existiría conflicto entre hombre y mujer, lo que hoy se ataca, de que la Biblia es machista, de que Dios es machista y de que nosotros somos machistas, ¿ya? Entonces, poder entender cómo Dios nos ha hablado, cómo desde el primer mandamiento, que es amar a Dios, y en el segundo, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, podríamos rebatir lo que si consideramos machista. Es un pasaje sacado de contexto o mal aplicado. El principio general
de la palabra de Dios está en el amor al prójimo para nosotros, está en la santidad de nuestro Dios, en la veracidad de su palabra. Entonces, son nuestras bases para nosotros estar preparados para dar defensa. Dios no hace injusticia, a pesar de que Dios nos trata por misericordia conforme a hombres caídos, a hombres que actuamos en rebeldía. Pero aún así, cada uno de nosotros dará cuenta de sus actos, ¿ya? Pero cuando nos dice que Dios es machista, es porque no hemos entendido el completo y el valor original, el cual Dios nos creó. Es importante ir, ¿no es cierto?, y reafirmar lo que el Génesis dice, ya hay hoy en día en este tiempo que se quiere negar. Mis amados, el tiempo ha corrido bastante. Pensé que iba a ser más corto este video, pero quiero terminar y recordar la cita, que es Mateo 19, del versículo 3 en adelante, para que usted lo pueda meditar en casa, pueda también meditar en este versículo de Primera de Pedro 3:15, estar preparados. ¿Qué tan preparados estamos para dar fundamento? Vamos a tener que estudiar también otras cosas más, otras definiciones en cuanto a la biología, en cuanto a lo que ya hemos estudiado, a pesar de que no somos expertos en eso. Tal vez en algún momento vamos a buscar hermanos que tengan mayor capacidad, pero unas cosas sí estamos seguros. La palabra de Dios es verdad. Ya, ese es nuestro principal movimiento y está basado principalmente en la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Los milagros y todo lo que la Biblia dice está fundado en que es verdadera y no se ha podido negar, ni se va a poder negar, porque ella es la verdad, aunque el mundo quiere decir que existen otras cosas. Bien, mis amados, vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por este tiempo que he compartido con mis hermanos y como pedí al principio, dame tu entendimiento, dame tu capacidad para compartir, pero sobre todo tú bendice a mis hermanos, Señor, conforme a tu palabra, tú seas dando tranquilidad, porque tú tienes un propósito en todas las cosas. Y así como leíamos y aprendíamos del catecismo de Heidelberg, y lo podemos llevar hoy en día también a nuestra situación. Nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, eres tú, tu Hijo Jesucristo, tu palabra, tu Padre amado con misericordia, el sacrificio de Cristo y la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Pido, Señor, por nuestro país, por nuestras autoridades, por nuestra nación, por nuestra iglesia, para que tú los bendigas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos terminando. Dios les sea bendiciendo grandemente.